teño a honra tamén de presentarvos o segundo traballo. Son Pelayo Vieites Pérez e Javier Rodríguez de la Bandeira e o título do traballo é Farmacoxenética do Tacrolimus, análisis de diferencias entre poboacións do Mediterráneo e da Península Arábiga. Foi dirixido tamén por Raquel Cruz Guerrero e, sen máis, Bueno, pues como bien ha dicho Emilio, hoy venimos a presentar nuestro proyecto de STEM, que va sobre farmacogenética de poblaciones. Es decir, comparar las frecuencias de genes importantes en el metabolismo de fármacos en poblaciones, para así poder hacer una asociación o una predicción aproximada entre el pasado genético familiar de una zona y la manera en que los organismos de esa misma zona reaccionarán a cierto medicamento. Existen evidencias de que hay variabilidad genética entre diferentes grupos étnicos y, a su vez, que la frecuencia y severidad de una enfermedad varía de un grupo étnico a otro. Esto, asociado a que la genética tiene una gran influencia en la que cada individuo absorbe, distribuye, metaboliza y expulsa cada medicamento, hace que analizar estas diferencias poblacionales en los genes sea de gran interés para así evitar tratamiento con medicamentos que puedan provocar algún efecto no deseado o reducir su efectividad. Más concretamente, estudiaremos en poblaciones del Mediterráneo, la península arábiga y con el Golfo Pérsico las diferencias que puedan tener en genes importantes en el metabolismo del tacrolimus y las posibles consecuencias de la toxicidad y la respuesta de este en el organismo. El tacrolimus es un medicamento muy utilizado tras los trasplantes de órganos. Tras estos, es necesario que el cuerpo del trasplantado cese su actividad inmunológica para que el nuevo órgano no provoque rechazo y se pueda completar el trasplante con éxito. Además de este uso, el tacrolimus también se usa en pacientes con dermatitis, que es la sequedad en la piel, uveitis, una enfermedad en el ojo, que es en la uve, que es la capa intermedia del ojo, y vitíligo, una enfermedad que provoca manchas en la piel. Su funcionamiento se basa en la inhibición de los linfocitos citotóxicos. Estos son un tipo de linfocitos T, que son células del sistema inmune, que así inhiben la activación de los linfocitos B y la proliferación de los linfocitos B, que son dependientes de las células T auxiliares. Y también, entonces, la formación de linfocitos. Para analizar los efectos que puede provocar un medicamento es necesario conocer su farmacocinética, es decir, la manera en la que el organismo, de nuevo, absorbe, distribuye, metaboliza y expulsa un medicamento. Aquí, en esta gráfica, tenemos representada la concentración en sangre de un medicamento cualquiera, en 3 pacientes diferentes a lo largo del tiempo. Se puede ver que hay dos que están, una por encima de la concentración máxima tolerada, su pico de concentración está por encima de la concentración máxima tolerada y una de ellas tiene su pico por debajo de la mínima efectiva. Estas concentraciones son lógicamente incorrectas y habrá que corregirlas para llegar a la concentración adecuada. Ahora pasaremos a hablar del metabolismo del fármaco. El metabolismo del fármaco está hecho por varias enzimas del citocromo P450. Este es un grupo de biocatalizadores, es decir, sustancias que aceleran las reacciones químicas, siendo muchas de estas las que intervienen en la descomposición de medicamentos. El citocromo P450 está presente en la mayoría de tejidos del cuerpo, siendo mayoritario en los hepáticos. Y además tiene un papel importante en la síntesis de otras sustancias como pueden ser el colesterol, las hormonas o la vitamina D. El conjunto citocromo P450 está formado por múltiples hemoproteínas, como podrían ser las enzimas CYP3A4 y 3A5, entre muchísimas otras. Además, otra proteína con importancia en el tratamiento de este fármaco que estudiamos nosotros es ABCB1, una proteína de transporte. Estas proteínas, porque al fin y al cabo las enzimas son un tipo de proteínas, se forman todas a partir de los procesos de transcripción y traducción del ADN, que explicaremos ahora mismo. Una secuencia determinada está presente en la cadena del ADN, en forma de sucesión de las 4 bases nitrogenadas, como explicamos previamente. Esta, llegado al momento del ciclo celular, se abre y otra enzima ya creada, llamada ARN transcriptasa, va añadiendo ribonucleótidos, es decir, piezas de la
de la cadena de ARN mensajero. Una vez madurada esta molécula, sale del núcleo celular y se dirige al citoplasma, a una unidad específica llamada ribosomas. Allí se traduce utilizando el código genético a modo de diccionario biológico en proteínas. Aquí es donde una letra entre miles de millones puede cambiar la concentración, la conformación, de un aminoácido y así influir en el funcionamiento de una proteína, como vendrían siendo las del citocromo P450, que como ya hemos visto podrían tener influencia en el tratamiento de este medicamento. Además, es importante destacar que las proteínas que hemos mencionado no son exclusivas para este medicamento, sino que son importantes en el comportamiento del organismo, como sugiere la tesis de Aurea Delgado, que está implicado el ABCB1 en el suicidio violento. Además, esta misma está implicada en la asimilación de otras sustancias como antidepresivos, como se puede explicar en este vídeo, un perfecto ejemplo de la farmacogenética. En él se le suministra a un paciente con depresión un medicamento, sin antes realizarle ningún test genético ni similar. Este medicamento, como veremos ahora, no logra el efecto deseado, ya que no es adecuado para el organismo concreto, las mutaciones o el funcionamiento de este paciente. Tras esto, al paciente, que provoca efectos adversos o no logra el efecto deseado, se le realiza un test genético, en este caso del gen ABCB1. Tras esto, se indica cuál es el medicamento que debería administrarse al paciente, así como posiblemente también la dosis adecuada. Esto ya logra el efecto deseado y es un perfecto ejemplo de farmacogenética, del objetivo final de la farmacogenética, acertar a la primera para evitar los efectos adversos, el tratamiento con otros medicamentos que no deberían administrarse a ese paciente. Ahora pasaremos a hablar del procedimiento realizado. Desde el CIMUS nos proporcionaron los datos para analizar con datos del genotipado ya previamente analizados por el CGEN. Los genotipos son lo que consideramos el conjunto de alelos de un gen o SNP, y mientras que los haplotipos son el conjunto de varios SNPs de un mismo gen. Utilizamos esta combinación para los genes CIP3A4 y CIP3A5. Utilizamos además el lenguaje R de programación para realizar el análisis de la información recibida, para lo cual necesitamos calcular las frecuencias de los genotipos para cada población, obteniendo tablas como esta. Esto lo aplicamos para los genes CIP3A4 y CIP3A5, mientras que para ABCB1 utilizamos otra clasificación que nos permitió conseguir tablas de frecuencias de los SNPs. Llegados a este punto, tenemos que considerar que tenemos distintas variables. Por ejemplo, los SNPs del gen ABCB1 pueden tener una letra diferente en cada posición, lo que llamamos alelo. La mayoría de los SNPs eran dialélicos, es decir, podían tener dos posibilidades. En el caso de este, podía tener una C o una T. Sin embargo, se dio el caso de que uno de ellos, llamado RS2032582, era trialélico, es decir, podría tener una G, una A o una T. Para calcular las frecuencias de cada alelo, primero tuvimos que hacer un sumatorio de la cantidad de pacientes que tenían una variación, para lo que hay que tener en cuenta los homocigotos, en los que se encuentran las mismas variaciones genéticas provenientes de las células sexuales paternas y maternas. Y, bueno, por ejemplo, el 1,1 que multiplicamos por 2. Y los heterocigotos en los que se encuentran diferente información genética de las células sexuales de las que provenían. Analizaremos ahora brevemente los resultados obtenidos. Empleamos la página pharmgkb.org, una base de farmacogenética sustentada por la Universidad de Stanford, para relacionar lo que supone tener una determinada variación con el efecto con respecto al fármaco que conlleva, para después aplicar esto a poblaciones. Para comenzar... En el caso de los otros genes, los resultados no son tan claros. Para comenzar, de ABCB1 analizamos 3 SNPs, estos 3. En ellos hemos observado una mayor predominancia de los alelos relacionados con un incremento del metabolismo en las poblaciones del norte de África. Esto lleva al organismo a tratarlo y expulsarlo antes, por lo que podría requerir una mayor dosis. Por contrario, si decreciese el metabolismo,
el pico de concentración estaría por encima de la concentración máxima tolerada, por lo que habría que reducirse de la dosis. En el caso de los otros genes, los resultados no son tan claros como estos, aunque nos arrojan resultados relevantes, como muestran los mapas que muestran la presencia de los genes a los que nosotros llamamos buenos, de las mutaciones, perdón. Apreciamos diferencias entre los distintos conjuntos de poblaciones. Esto se puede deber a que las poblaciones tienen un pasado genético común, como es el caso de Catania, una población de una isla de Sicilia en la que hay estudios que corroboran que estuvo colonizada por griegos y fenicios en periodos neolíticos y posneolíticos. Lo relevante de todo esto es que, comparando los datos que obtuvimos en la literatura del estudio de Izhou, que son estos de aquí, con los datos que obtuvimos nosotros, estos no concuerdan excesivamente. Sí que es verdad que en Europa, pues sí que está alrededor el haplotipo 1, por ejemplo, del CYP3A5. Sí que está más acorde, 625, 357, tenemos el caso discordante de Catania, pero bueno. Mientras tanto, en las poblaciones del norte de África es muy distinto. Tenemos que en el estudio es aproximadamente un 56%, mientras que nosotros encontramos valores de alrededor del 6-7%. Esto hace que el norte de África sea paradójicamente más europeo que africano, ya que estos datos acumulaban datos del todo el continente africano, haciendo que los pacientes de Túnez o Libia puedan tener criterios de administración con respecto a este fármaco, hablando, más parecidos a los europeos que a los del resto de África. El objetivo final de nuestro proyecto es prevenir cómo es más probable que un individuo reaccione a un fármaco determinado, siendo este individuo de una población determinada. De esta manera, podría cambiarse la sustancia de tratamiento o emplear un medicamento de liberación sostenida, dependiendo de, por ejemplo, si son de España o de Kuwait. Y así evitando los posibles efectos adversos o cualquier otra complicación. Sabiendo todo esto, creemos en la necesidad de hacer test genéticos en lugares específicos del genoma, como dijeron Bea y Diego, ya que, aunque sí que se pueda predecir más o menos cómo va a reaccionar un organismo de una cierta zona geográfica, es verdad que, por ejemplo, en las poblaciones africanas teníamos una enorme variabilidad con respecto al haplotipo del gen CYP3A4. Por lo tanto, creemos la necesidad de hacer estos test genéticos en lugares específicos para evitar complicaciones o efectos adversos. Muchas gracias. Ahora damos paso a la pregunta. Sí. ¿Qué tal, Pelayo, Javi? Teníamos una pregunta. En algún momento comentaste el tema de la continuidad del proyecto. Explícalo. Vale. Explico yo. Vale. Hay muchos genes que hacen interesante que hace que sea interesante compararlos en distintas poblaciones debido a la diferencia que conllevan y a su importancia en el metabolismo de los fármacos. Es el caso, por ejemplo, de CYP2A6 y 2B6, también presente en el proyecto de Bea y Diego, el 2B6, que es importante en el metabolismo del Favirenz. Estos dos también están presentes en el citocromo P450, está todo relacionado, como veis, y tienen importancia también en el metabolismo de la nicotina. Sí que es verdad que están muy estudiados porque hay importantes variaciones con respecto a las diferentes poblaciones, pero es interesante pues, ver los efectos no solo a nivel de un fármaco, sino también a nivel de que se tratan de otras sustancias, como por ejemplo, ya dijimos, la nicotina. Así se podrían mirar estadísticas de prevalencia de genes, de cánceres de pulmón, por ejemplo. Sí, yo también daros la enhorabuena. Es que parecéis genetistas hablando, es que estoy alucinado. La verdad que muy bien. La verdad que a mí el trabajo también me gustó mucho, como a Raquel estas cosas de genética de poblaciones y geográficas también nos gustan mucho. A mí me parece que son resultados muy interesantes y aquí tengo que hablar yo con Raquel para publicar esto rápidamente porque me parece que son resultados bastante relevantes. A lo mejor a vosotros os sorprendió, nos parece que haya diferencias importantes con los números que vimos, pero no sé, a mí me parece que, por ejemplo, con el CYP3A5, las diferencias en península, lo que es sur de península arábiga y el resto son diferencias muy notables.
Pasa con el CYP2D6 también en otros CYPs, ¿no? Pero son diferencias muy notables, son 3 veces casi más de frecuencia del alelo 1. Y la verdad que sí me parecen diferencias relevantes. Realmente la gente del norte de África son, genéticamente, nosotros los consideramos caucasoides, son europeos. Pero realmente siempre hay bastante diferencia entre lo que es norte de África y Europa. Hay una barrera genética. Yo nada, que me ha encantado deciros que me ha gustado muchísimo y que veo que habéis aprendido muchísimo. Yo nada más por mi parte.